Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta ya para entrar el estudio de esta tarde. Hemos visto ya a lo largo de varios capítulos que, si no mal recuerdo, esta es la parte número 6 de este estudio que se titula 12 hombres comunes y corrientes. Los estudios anteriores estuvimos viendo la vida de Pedro, y sí, el título del libro o del capítulo de este libro se llama Pedro, el apóstol impetuoso, y estuvimos revisando ya la vida de Pedro. Y el día de hoy vamos a iniciar con este discípulo llamado Andrés. Andrés, por eso les preguntábamos qué conocemos de Andrés. El título de este capítulo se titula o se llama Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. ¿Cuántas veces, hermano, hemos sentido en nuestro corazón que no estamos haciendo lo suficiente, o que hacemos cosas relativamente pequeñas al ojo humano, o que en comparación con las personas que tienen el carácter de Pedro, nuestros actos o nuestras obras no suelen ser tan vistas o tan vistosas o tan impresionantes aparentemente al ojo de, del hombre, perdón. Bien, ¿quién es Andrés, hermano? Estuvimos recibiendo mensajitos, estuvimos leyendo, y correcto, Andrés era uno de los 12 apóstoles que estuvo con Jesús. Andrés era hermano de Pedro, de Simón Pedro. Eran hermanos, ellos dos eran hermanos. Tenían un negocio de pesca. eh, Dice la escritura que Pedro tenía su barca, Andrés tenía su barca. Entonces tenían por ahí un negocio de pesca. En la antigüedad sabemos que estos negocios, bueno, eran muy bien remunerados, de tal forma que eran de aquellas personas que hasta cierto punto estaban acomodados dentro de las personas que tenían dinero, y más si podías tener una barca propia. Generalmente a veces las rentaban o las prestaban, etcétera. Pero si tenías una barca, significa que tenías cierto peso económico, cierta estatus, cierta posición dentro del contexto en la antigüedad. Entonces, Andrés era hermano de Pedro, hermanos. Y no sé si tú sabías, a lo mejor sí, o a lo mejor no le habías prestado atención. Sinceramente, ya había leído los pasajes en donde se menciona a Andrés, pero no había puesto tanta atención como en este estudio, de tal forma, hermanos, que la escritura menciona que el primer o los primeros discípulos de Jesús fueron Andrés y Juan. No Juan el Bautista, sino Juan, el apóstol Juan. Ellos dos fueron los primeros apóstoles que estuvieron siguiendo a Jesús, que tuvieron contacto con Jesús. Lo podemos ver todo esto en Juan, en el libro de Juan, capítulo 1. Ahí podemos leer la historia un poco. Te invito a que la leas después. Esta semana puedes leer los primeros capítulos de Juan, aparte de tu lectura, si quieres estudiarlo. Y ahí menciona la historia. Te la voy a platicar de manera muy breve para que todos conozcamos un poco de este apóstol o de este discípulo llamado Andrés. Recordemos que el libro de Juan, bueno, los evangelios, más bien los 4 evangelios, mencionan diferentes eventos de acuerdo a unos lo que investigaron, otros lo que vivieron, otros lo que escucharon otras personas, pero nos va narrando la historia del ministerio de Jesús. Y podemos ver un panorama completo y grande sobre los actos que estuvo haciendo nuestro Señor Jesús y las vivencias, porque cada uno de ellos, pues bueno, tenía una perspectiva diferente. No es lo mismo vivirlo. Aquellos que les contaban o aquellos que les investigaban no era
lo mismo. Y bueno, Juan inicia con el testimonio de Juan. Eh, como dato, Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Estos dos eran parte de los discípulos que tenía Juan el Bautista. Si no recuerdas bien o si no conoces la historia de Juan el Bautista, a grandes rasgos, hermano, Juan el Bautista era aquel que iba predicando a las personas que se arrepintieran. Él iba predicando antes de que Jesús pudiera llegar ahí, o que apareciera Jesús como maestro, antes de que descendiera el Espíritu Santo en Jesús. Juan era el que iba abriendo camino y bautizaba el arrepentimiento, bautizaba en el agua, a veces en el río, a veces en el mar, bautizaba. Juan el Bautista, él tenía como característica que andaba en los desiertos, y bueno, era una persona en ese tiempo varonil, una persona, no sé cómo llamarlo, ruda, que se adapta rápidamente a su entorno, de tal forma que Juan el Bautista pues era de estas personas que tenía una llenura del Espíritu Santo, tenía el Espíritu Santo. Dios hablaba con él y él predicaba a los demás y predicaba el bautismo del arrepentimiento, lo que les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista, era discípulo de Juan el Bautista, de tal forma que Andrés y Juan pueden vislumbrar un poco sobre los hechos que ocurrían entre Juan, o bueno, que ocurrió entre Juan el Bautista y Jesús. Recordemos que muchas veces a Juan se le preguntó si él era el Cristo y él dijo: no, yo no soy el Cristo. Él va a venir después que yo, él va a ser más grande que yo, pero es necesario que yo vaya delante de él, pero va a llegar, va a llegar, va. Entonces, en ese tiempo, hermanos, se esperaba con ansias la llegada de un Salvador. Ellos lo veían, la mayoría de las personas lo veían como un libertador de la opresión romana, pero se esperaba un libertador. Entonces, cuando Juan predicaba a sus discípulos y les enseñaba y les decía que se arrepintieran, a las gentes también eran bautizados por Juan el Bautista. De repente llega Jesús. Recordamos el bautismo de Jesús. Llega Jesús. Estos dos hablan. Juan lo bautiza, y en ese momento Juan ve que el Espíritu Santo viene a permanecer en Jesús, le bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, más bien le bautiza y el Espíritu Santo le llena y ve los cielos abiertos, y el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y bueno, al ver esta experiencia, mencionan los historiadores que probablemente Andrés y Juan andaban con Juan el Bautista y fueron testigos de este evento. Y menciona que al día siguiente estaba Juan el Bautista, Juan y Andrés. Y Juan el Bautista declara: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando le oyen hablar, Juan y Andrés son maravillados con lo que Dios hace en la vida de Jesús y lo empiezan a seguir. Muchos en este tiempo, hermanos, es muy complicado hablar sobre, sobre discipulado, sobre algunas iglesias, sobre algunas corrientes. Muchas veces, hermano, y aquí quiero recalcar un punto antes de continuar. Muchas veces en este tiempo seguimos más a la persona que a Jesús. Y aquellos que son líderes en algún momento pueden llegar a perder la perspectiva, de tal forma que en lugar de que sean el medio por el cual la gente se acerca a Jesús, ellos se vuelven egocéntricos, de tal forma que si no los sigues a ellos, quiere decir que no sigues a Jesús. Si no obras como ellos dicen, ellos creen que no estás sirviendo a Jesús.
si no crees lo que ellos creen o si no obras como ellos obran, ellos creen que no estás haciendo lo correcto, no porque no sea agradable delante de Dios, sino simplemente porque no estás haciendo lo que ellos hacen. Una línea delgada entre aquel celo que debemos tener porque se haga la escritura o porque se siga lo que Jesús nos enseñó. Y otra cosa es imponer mi autoridad, imponer lo que yo quiero, y todos los que no hacen lo que yo estoy haciendo están mal. Por lo cual, hermanos, podemos ver muchas veces iglesias divididas, tantas y tantas denominaciones que están dentro del cristianismo por interpretaciones o por posturas sobre qué es lo que deben hacer, sobre yo quiero seguir a tal persona, no, yo quiero seguir a tal persona, pero perdemos el enfoque de que el que debemos seguir es a Jesús, y Dios obra de acuerdo a la forma que Él quiere. Nuestra interpretación de la escritura, incluso ni siquiera debemos compartir eso, debemos compartir lo que Dios nos diga que digamos, pero muchas veces al discernir la escritura o al pensar que si yo leo porque yo lo entendí así, esa es la verdad absoluta, ahí hay un peligro. Entonces, es importante, hermanos, que tanto nosotros como congregantes estemos seguros de estar sirviendo a Jesús, de estar sirviendo a Dios. Ahora, una muestra de esta verdad es cuando muchas veces va otro predicador a nuestra iglesia y la gente no va, o los hermanos no van. Cuando el pastor no está y la gente no va, entonces ahí podemos darnos cuenta que la gente, que los hermanos están siguiendo ya más a la figura eh, pastoral, por así decirlo, o de liderazgo, porque hay algunos líderes que también aplican eso, pero bueno, podemos ver las dos vertientes, pero ya la gente está siguiendo más a la figura que a Dios. Eh, Estamos en un momento en el que Dios puede cambiar las cosas, Dios nos puede mover, Dios puede cambiar las circunstancias. Entonces, si el pastor no está o si la persona que me cae bien no está, ¿qué pasa? Y lo hemos visto ya mucho tiempo a través de este estudio. No sigamos al hombre, sino sigamos a Jesús. Y aquí en este estudio, hermanos, en esta parte, Juan el Bautista, al hablar con sus discípulos, porque eran sus discípulos, él constantemente les decía: no me vean a mí. Yo no soy el Cristo. Cristo va a venir. Uno mayor que yo va a venir. Espérenlo, no tarda, viene pronto. Y entonces, cuando llega Jesús, podemos ver a Pedro y a Juan que al decirles Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan y Pedro dicen: bueno, Juan el Bautista, muchas gracias por tus enseñanzas, gracias por tu tiempo, gracias por habernos hablado de la palabra de Dios. Ahora sí vamos a seguir a aquel del que estabas hablando. Y por el contrario, hermanos, Juan el Bautista los incitaba a que se fueran con Jesús. Muchas veces le preguntaron quizá si no sentía mal, y para él era un gozo que estos discípulos, y que discípulos que él había tenido ahora fueran fieles a Jesús. Y fue algo que pasó con Andrés y con Juan. Ellos al ver quién era el que había predicado Juan el Bautista, al ver que estaba por fin revelado, dijeron: bueno, gracias, ahora vamos a seguir a Jesús. Entonces ellos van detrás de Jesús, Jesús va caminando, ellos van detrás de él, y Jesús voltea y les dice: bueno, ¿qué buscan? Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 37, donde dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y hermanos,
les repito, muchas veces en la antigüedad o para ese tiempo, ellos esperaban cierta clase de libertad. Entonces ahí les decirles, ¿dónde moras? ¿Dónde estás? Y Jesús les dijo, vengan a ver dónde vivo. Quizá, dicen los historiadores, que quizá por ahí estaba en una casita que no era suya, o quizá rentaba, no sé. Pero fueron a donde moraba Jesús y se quedaron con él todo el día, lo que restaba de aquel día. Imagínense, hermanos, qué hermoso que te estén predicando, te estén enseñando, estés tú enseñando a algún discípulo, a algún alumno que tú tengas, y que cuando venga Jesús pueda distinguirlo y que pase tiempo con él. Tú como alumno pues sentirías un gozo al saber que por fin aquella persona de la cual te estaban hablando, puedes pasar tiempo con él. Entonces dice que ellos pasaron el día eh, entero bueno, que resta de este día, con Jesús. Y dice en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Versículo 41, bueno, ahorita hasta el 40. Ahí menciona que fue Andrés uno de aquellos discípulos. Los historiadores, al ver la narrativa del Evangelio de Juan, pueden distinguir que el otro discípulo era Juan por varias circunstancias, tanto la precisión de los hechos, menciona una hora exacta que dice era como la hora décima. Entonces, al determinar, al tener tantos detalles una historia, se puede entender que él era el que iba con Andrés. Entonces, hermanos, Andrés y Juan tienen un encuentro con Jesús, ellos pasan tiempo con Jesús, están por ahí, no sé, conversando, conviviendo, comiendo, platicando, y para ellos, hermanos, ya era Jesús su maestro. Entonces, ¿qué sucede con Andrés? Dice el versículo 41. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, la vida de Andrés, la convicción que tenía Andrés, es lo que nos hace falta a muchos de nosotros. Porque Andrés pasó con Jesús un día y al día siguiente ya estaba compartiendo del amor de Dios. Ahora, podemos encontrar que va por su hermano, una persona cercana, una persona importante para Andrés. Pero, hermanos, es aún más hermoso al ver y deslumbrar que estos dos personajes son diametralmente opuestos. Podemos ver en dos hermanos actitudes completamente diferentes en cuanto a su forma de comportarse y a su forma de compartir el evangelio, su forma de ser. Podemos recordar que Pedro es una persona impulsiva, es una persona habladora, era una persona que era extrovertida, una persona que le gustaba llevar el liderazgo. Y en Andrés, a lo largo del estudio, a lo largo de este pequeño estudio de Andrés, que la siguiente semana terminamos con él, pero a lo largo de ese estudio vamos a poder ver que Andrés era una persona que le gustaba aparecer en segundo plano, que él no disfrutaba de recibir demasiada atención, que él ni siquiera quería tener la atención central de los discípulos. Y Andrés, hermanos, es mencionado muy pocas veces en la escritura. Podemos ver eventos donde Andrés ni siquiera es mencionado, pero podemos ver otros pasajes donde se mencionan a los cuatro discípulos cercanos a Jesús. Y podemos ver, hermanos, te repito, esta forma de comportamiento totalmente diferente. ¿Qué podemos vislumbrar con esto, hermanos? Dentro de la iglesia, dentro de la familia
de la fe dentro de los hermanos en Cristo, podemos ver comportamientos diferentes y eso no significa que porque yo soy de esta manera y él es de otra manera, eh, no sea hijo de Dios, sino tenemos comportamientos y formas diferentes. Lo que nos une es Cristo. Y hermanos, podemos ver un amor tan grande de Andrés para con Pedro. Muchas veces, y no sé tú, hermano, pero hemos escuchado muchas veces que trates a los demás, como tratas a tu hermano, como tratas a tu familia. Yo no sé dónde salió ese dicho. Yo a los que veo peor peleándose son a los hermanos. Entonces, no entiendo muy bien ese dicho. A lo mejor es el amor incondicional, ¿verdad? Pero dicen que trates a los demás como a tu hermano, pero pues los que tenemos hermanos muchas veces no nos llevamos bien con todos o tenemos por ahí fricciones, ¿no? Podemos ver incluso familias divididas, familias que están peleadas. Pero en este caso, hermanos, imagínense, siéntanse en un momento en el lugar de Andrés. Acaban de encontrar al Salvador, acaban de conocer al Maestro, aquel que había sido prometido durante muchos años, del que habían oído a través de Juan el Bautista, y ahora podían conversar con él, incluso eran ya parte de los discípulos de Jesús, de aquellos con los que había tenido contacto, de los primeros discípulos. Y repito, Andrés tenía un actuar, una actitud sumisa, una actitud de segundo plano, una actitud no sobresaliente o no tan sobresaliente en su forma de ser. Entonces, Pedro, recordamos cómo era. O sea, si tú eres Andrés, hermano, vas a llevar a alguien al conocimiento de Jesús que te va a rebasar, que va a protagonizar, que va a querer acaparar el liderazgo de ese grupo, que va a querer ser el centro, que va a querer ser el primero. ¿Tú llevarías realmente a alguien así que por el contrario, en lugar de sentir una relación protegida entre tú y Jesús, va a ser afectada por alguien que es impetuoso, por alguien que es recio en su actuar? No sé si lo haríamos, pero Andrés, en su amor por Pedro, le llevó al conocimiento de Jesús. Muchas veces nosotros, hermanos, podemos sentirnos o llegar a sentirnos inútiles porque no llevamos 15, 20, 30, 40, 50, 100 personas al conocimiento de Jesús, a nuestra iglesia, a invitarlos a que escuchen de la palabra de Dios. Nos sentimos inútiles porque vemos a ministerios grandes en los que van miles y miles y miles de personas que son rendidas a Dios a través de un predicador, a través de alguien de la alabanza, a través de las misiones, del ministerio de misiones, a través de una oración, a través de la visita a los hospitales, a través de un pastor, a través de un anciano, a través de alguna de la femenil, a través de la visitación. Podemos ver muchas situaciones, hermanos. Pero en esta tarde, hermanos, lo que te quiero decir es, hay diferentes maneras en las que Dios obra y tú tienes determinado carácter que te hace único, tanto para los ojos de Dios como para nosotros. Eres único en tu forma de ser, en tu forma de actuar. Pero si rindes tus eh, talentos, entre comillas, o tus habilidades, porque tú las has desarrollado, eso es lo que está entrecomillado, los rindes a Dios, puedes ser utilizado de manera poderosa. Ahora, llevar miles de personas o llevar a una persona puede ser determinante, es determinante en el ministerio, en la obra de Jesús. Si tú dices, voy a orar por tal persona, voy a hablarle a tal persona, y el Señor le toca, Dios ha obrado para con él. Ahora, no dimensionamos el actuar de aquellos que predican, no dimensionamos nuestro actuar al compartirle de alguien. Si ustedes, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Muchos
fueron llevados a los pies de Jesús a través de las prédicas de Pedro. Pero Pedro fue llevado a los pies de Jesús a través de Andrés. Podemos dimensionar ahora, hermanos, la obra portentosa de Dios, la obra maravillosa del Espíritu Santo, porque si tú le hablas, hermano, a una persona, tú no sabes si esa persona Dios la va a utilizar para hablar a miles y miles de gentes, pero tu responsabilidad es hablar a tus cercanos, aquellos que están en tu familia, aquellos que están cerca de ti, aunque sea uno. Podemos ver, y lo vamos a analizar la próxima semana y con esto termino, podemos ver que Andrés no era una persona que protagonizara, que Andrés no era un discípulo impetuoso, por el contrario, era un discípulo que razonaba, era un discípulo que sí se equivocaba al igual que los demás, pero que las veces que está mencionado en la Escritura, generalmente le están reconociendo algo que hizo bien. Entonces, yo te invito, hermano, primero a que rindas tu vida a Cristo, a que le preguntes qué es lo que quiere Él de ti, que te indique a quién tienes que hablarle. No te preocupes si no tienes un ministerio donde haya tarimas, haya estadios, haya lugares llenos. Quizá el Señor sí te lleve a eso, quizá no, pero quizá el Señor te lleve a hablarle a 10, 15, 20 personas y el Señor las va a tocar. Es lo mismo, es trabajo para el Señor. Andrés, las veces que fue mencionado en la Escritura, llevó de uno en uno, de uno en uno. Y el Señor, y lo vamos a ver la próxima semana, hermano, y el Señor obró de forma poderosa con aquellas personas que llevó Andrés. Entonces no te mortifiques, no te preocupes, ponte a trabajar, ponte a orar, ponte a rendirte a Jesús. El Señor va a utilizarte, si Él así quiere, para hablarle a aquellos que están cerca de ti, aquellos quizá que están en el otro continente, en otro país, no sé, en Europa, en Asia, en África, no sé, el Señor te puede mandar allá, pero el Señor también te puede llamar a que le sirvas, a hablarle a tu vecina, a hablarle a tu vecino, a hablarle a tu jefe, a tu jefa, a tu compañero, con una persona. Y tú debes de ir a hacerlo y traerlo a los pies del Señor. Podemos ver en Pedro, hermanos, una pasión tan grande y tan rápida que al día siguiente de haber conocido a Jesús ya estaba compartiendo de él con aquellos que estaban cerca, con Pedro. Hermano, yo te exhorto en esta tarde a que rindas tu vida a Cristo y a que empecemos a trabajar con Él, por Él. No quieras irte a lo más grande. Empecemos con aquellos que están cerca de nosotros.